Gloria al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 20. Aquí el Señor nos regala una palabra muy importante para nosotros, que pues Dios nos ha llamado con propósito para bendecirnos, para que seamos bendición, para que seamos luz, para que seamos útiles en las manos de Dios, para que muchas personas que no conocen de Dios puedan conocer. Amén. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 20, versículo 1. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. El tema le hemos titulado Obreros del Reino. Amén. Obreros del Reino. Y Jesús pone aquí un ejemplo para que nosotros podamos entender de qué se trata el reino de Dios o el reino de los cielos. Y él obviamente estaba aquí recién creando la iglesia, ¿cierto? Tenía los primeros discípulos, los primeros creyentes en el reino de los cielos. El pueblo judío en este caso, porque el resto pues del mundo no tenía casi conocimiento de Dios. Y sabemos que adoraban a otros dioses y todas esas cosas, y al Dios de los cielos pues no lo conocían. Quienes lo conocían o quienes conocían de la grandeza de Dios siempre fue el pueblo judío, por cuanto ellos pues son descendientes de Abraham, descendientes de Isaac, Jacob, y pues ellos siempre fueron hombres de fe. Aparte de eso, que Dios los escogió como pueblo suyo, les dio sus leyes, sus mandamientos, cruzaron el desierto donde siempre vieron la gloria de Dios. Entonces, en el tiempo de Jesús ya había pasado pues más de 1000 años, tal vez 1500 años, no sé, no tengo ahora mismo exacto el tiempo de Abraham hacia Jesús, pero de Moisés o de la salida de Egipto hacia Jesús podríamos decir que habían como 1000 años. Entonces ellos conocían la historia de su pueblo y de Dios, ¿cierto? Pero tal vez no conocían esto que Jesús les estaba enseñando. Y también entendemos que es una de las razones por las que ellos no aceptaron a Jesús como el Salvador o como el enviado de Dios, por cuanto les fue difícil entender la doctrina de Cristo. Aunque es la misma doctrina en realidad del Antiguo Testamento, pero el problema es que cuando uno no conoce a Dios, cómo Dios piensa, cómo Dios hace las cosas, difícilmente vamos a poder entender a un verdadero mensajero de Dios. Sucede que en estos tiempos eran los fariseos los que gobernaban, eran los fariseos los que enseñaban al pueblo sobre Dios, sobre la religión y sobre su cultura y sobre su pasado y todas esas cosas. Entonces los fariseos, Jesús mismo enseña de que estaban haciendo el trabajo mal, que no lo estaban haciendo como realmente deberían hacerlo. O sea que ellos le enseñaban al pueblo una religión, mas no le enseñaban acerca de Dios. Es más, los mismos fariseos no conocían de Dios. O sea, por eso Jesús les dice ciegos queriendo guiar a otros ciegos. Amén, amén. Entonces, cuando Jesús habla aquí acerca del reino de los cielos, el mismo Espíritu Santo tiene que ayudarnos a entender. Mira, si los judíos que conocían las Escrituras no lo entendieron, ¿qué queda para nosotros que somos los gentiles? Se nos hace más complicado, ¿cierto? Entonces los judíos conocen mucho el Antiguo Testamento
y cuando tú los llevas a querer hablar de algo ya conocido para ellos, pues se les va a hacer muy fácil entender. Mas a nosotros es muy difícil. Pero el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos muestra y nos revela su palabra. Amén. Hay que tener cuidado también con estos personajes que se hacen llamar profetas y que solo ellos entienden la Biblia, y que tú tienes que dejarte guiar por ellos porque ellos son los únicos que entienden la Biblia, o que también dicen que ellos tienen poder y autoridad para decirte qué hacer, porque Dios les dio a ellos ese poder y esa autoridad, y eso la Biblia no lo enseña así. La Biblia dice que a nosotros nos usa como luz en medio de las tinieblas, es decir, que lo que Él nos muestra a nosotros, Él quiere que se lo mostremos también al pueblo. Amén. Lo que Él nos enseña, nos revela, es para que nosotros se lo enseñemos a otros, mas no para que nosotros creamos que solo nosotros tenemos la verdad. La verdad está en la Biblia. Y si tú lees la Biblia, Dios te lo va a mostrar, te lo va a revelar por el Espíritu Santo, porque a todos nos ha dado el mismo Espíritu. Amén. Ahora, depende de nosotros que nos esforcemos y le preguntemos a Dios y busquemos que Él nos muestre y nos revele, y el Espíritu Santo lo hará. Bueno, entonces vamos a leer nuevamente el pasaje y dice de esta manera: porque el reino de los cielos es semejante. Él te lleva a pensar, Jesús te dice, mira, es parecido, es semejante, es como que cuando dice la Biblia que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, o sea, nos miramos nosotros y hay una semejanza, no somos iguales, sino semejantes. Amén, hermano. Que hay un parecido, hay una semejanza entre nosotros y Dios. Entonces, cuando aquí Él dice, porque el reino de los cielos es semejante, está tratando de que nosotros podamos visualizar con nuestro entendimiento cómo es el reino de los cielos, cómo funciona, cómo se maneja el reino de los cielos, o cómo Dios lo maneja el reino de los cielos, o cuál es el mecanismo, el método que Dios utiliza para engrandecer, desarrollar o mantener vivo o mantener en movimiento, en acción, el reino de los cielos. Amén. Entonces Jesús está diciéndole a los convertidos, a la iglesia que Él ya había ganado, a sus discípulos, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Mire, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? ¿Qué le quiere decir el Señor a la iglesia? Entonces nos enfocamos en un padre de familia, pero tenemos que irnos a la historia, a la cultura judía, no a la nuestra. Un hombre, padre de familia, vamos a mirar por ejemplo a Moisés, a Abraham, vamos a mirar a Noé, vamos a mirar a Isaac, vamos a mirar a Jacob, como ejemplo de un padre de familia. Por ejemplo, Noé era el líder, ¿cierto?, en su familia, los hijos, la esposa, las nueras, todos se sometían a él, a este padre de familia. En el caso de Jacob, también vemos que todos se sometían a Jacob y se les llamaba patriarcas o padres de familia, patriarcas. Entonces ellos tenían una administración, estos padres de familia administraban todo, sus bienes, sus fincas, todo lo que tenían, sus territorios. Y estos padres de familia también podían ser líderes de un pueblo. Yo todavía he visto eso
en las zonas indígenas, donde hay un líder, que en realidad ese líder es el papá de todos, o sea, los demás son hijos, nietos, yernos, yernas, pueden ser tal vez 200 o 300 personas, y él es el papá de todos. Ellos tienen a veces hasta 3, 4, 5 mujeres, y a todas las mujeres les han hecho 5, 8, 10 hijos a cada mujer. Y de ahí estos han crecido, se han hecho hombres y también se han casado. Y también tienen 2 o 3 mujeres y un poco de hijos. Entonces esa familia crece rápido, hermano. En 10, 15, 20 años ya esa familia tiene más de 100 hijos y nietos y bisnietos y todo. Porque a los 12, 13 años ya las niñas están teniendo hijos. Entonces eso crece de una manera, ¿cierto? Entonces son familias numerosas. En el tiempo antiguo pasaba eso, las familias eran numerosas. Mire a Jacob, 4 mujeres, 12 hijos varones, una hija mujer, 4 esposas, empleados, siervos, dueño de un territorio, la tierra prometida era de ellos. Imagínate. Entonces, cuando Dios pone ese ejemplo de un padre de familia, se está refiriendo a alguien que maneja una empresa que puede ser bastante grande. Amén, hermano. Entonces, ¿qué hace este padre de familia? Que representa a Dios, obviamente, porque él está diciendo que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Ese padre de familia tiene que ser Dios. ¿Y qué hizo? Salió a contratar obreros para su viña. ¿Cuál es su viña? La humanidad. Amén, hermano. La viña viene a ser la humanidad. Que Jesús dijo en algún momento a sus discípulos: miren que los frutos ya están maduros para la cosecha. ¿Y a qué estaba mirando? La humanidad. Entonces, entendemos aquí que el Señor, Dios, sale, dice, a contratar obreros para trabajar en su empresa. La viña viene a ser una empresa. Y sale a contratar obreros para que trabajen en su empresa. Entonces, si tú lo miras desde ese punto de vista, nos damos cuenta que estamos trabajando para Dios. Amén, hermano. Estamos trabajando en la empresa de Dios. Bueno, lo que estamos trabajando. Porque imagínate una empresa que necesita, vamos a decir que 100 empleados, por poner un mínimo así pequeñita la empresa, porque imagínate la empresa de Dios es grande, si es todo el mundo. Estamos hablando de millones y millones de personas. Es una empresa grande, por eso que la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea que hay una mies inmensa para cosechar. Imagínense una finca grande, pero grande, que no pueda contar las hectáreas que tiene esa finca. Que nadie sepa cuántas hectáreas tiene esa finca. Y que toda esté lista para cosechar. No sé qué se haya sembrado ahí, yuca, ñame, aguacate, no sé lo que se haya sembrado en esa finca, pero esa finca está lista para cosechar, pero no hay quien coseche. Bueno, es lo mismo que Jesús estaba diciendo. La mies es mucha, la mies es el fruto. Amén, hermano. Pero los obreros, pocos. ¿Por qué es que los obreros son pocos? Porque ¿quién quiere servir a Dios en realidad? ¿Quién quiere servir? ¿Y quién sabe servir a Dios? Una cosa es quién quiere servir, otra cosa es quién sirve a Dios y otra es quién lo hace bien. ¿Cierto? Y ahí vemos que a uno le dio un talento, al otro le dio 2 y al otro le dio 5. A los empleados que contrató. ¿Y qué hicieron?
uno no hizo nada. Yo recuerdo que en alguna oportunidad me tocó trabajar en una empresa, en un negocio. Éramos como 80, creo. No los conté, pero por ahí. 80, 70 o 80 empleados. Obviamente todos cobrábamos un sueldo. Habían los nuevos, habían los más antiguos y habían ya los que estaban estables en la empresa, ¿cierto? Estaban el jefe de personal, el administrador de la empresa, estaban los que cuidaban, los de seguridad en la puerta, estaban, bueno, varias áreas, varias personas a los cuales había que respetar y obedecer. Había un jefe, había una entrada, un tiempo de entrada, un horario. Entrábamos 7:30 de la mañana y debíamos salir 5 de la tarde, ¿cierto? Claro que había un tiempo de descanso, la hora del almuerzo, comíamos 12:30, entrábamos después de la 1:30, como una hora de descanso. Bueno, pero ¿qué sucede? Que de todos los trabajadores que habían en la empresa, algunos eran hijos o yernos o sobrinos de los más antiguos, de los jefes, de los líderes, y esos no trabajaban, hermano. Llegaban a la hora que querían, pasaban enfermándose y ganaban más que nosotros. Los que teníamos que trabajar ahí como burrito alquilado, ganaban más y no hacían nada. Llegaban solamente a marcar tarjeta y andar caminando por ahí, a tomar gaseosa, comer galleta, comer fruta, venían con su morral lleno de comida. Nada, no hacían nada. Los ponían de supervisores, los ponían para que tomen nota por ahí, así los ponían, no hacían nada. Y nosotros sí teníamos que andar todos ahí, hermano, a la hora de comer con hambre, cansados. Comíamos y nos echábamos a dormir ahí en el piso, hermano. Ahí tirados en el piso durmiendo, cansados. Y después ya sonaba la alarma y nos levantábamos de nuevo, nos lavábamos la cara y a seguir trabajando como burro alquilado. Y los otros, es más, hasta se iban temprano. No esperaban que llegara las 5 de la tarde para irse. A las 3, 3:30 por ahí le decían al jefe, ya me voy porque tengo que hacer algo. Y el jefe los dejaba ir, entre ellos se tapaban las cosas. A veces nosotros, ¿o será que no entendemos, no hemos tomado en cuenta este pasaje que dice que él salió a contratar? Mire esa palabra contratar. Los contrató. Ahora, hay que entender también que hay empresas que a veces contratan gente que no saben nada sobre el trabajo que van a hacer en ese lugar. Pero la empresa dice, no importa, vengan porque acá los capacitamos. Acá los capacitamos porque estamos necesitando personal y no podemos estar escogiendo gente, sino el que venga, el que quiera trabajar, que venga. Obviamente el que no sabe lo ponen a prueba 1 mes o 2, igual le pagan, pero un mínimo. Pero si esa persona aprende el trabajo y todo y es un buen empleado, pues se queda en la empresa trabajando, de pronto hasta lo aseguran y todo eso, ¿cierto? Y el que no, pues la empresa lo echa porque dice no me sirve, no suma, resta. Cuando uno mira este pasaje y dice que salió a contratar obreros para su viña, nos damos cuenta que nosotros hemos sido contratados para servir en la obra de Dios.
Hay un tiempo, desde que venimos a Cristo, entramos que no sabemos nada y Él nos va capacitando, nos va formando, nos va enseñando, hasta que llegue el momento que ya estamos listos. Llega el momento que ya sabemos predicar, sabemos servir aquí en el altar, sabemos ganar almas allá afuera, sabemos traer gente a la iglesia. Dios nos usa con los dones de sanidad, de profecía y de todas esas cosas. Entonces, ya somos obreros que estamos dando fruto, que estamos trabajando, que estamos sumando dentro de la iglesia. Pero también hay gente que no, que viene a cualquier hora, como en una empresa. O sea, sucede lo mismo, que no se capacitan. Yo no sé, de pronto están enfocados en otra cosa. Y ese es el problema que yo siempre digo, no debe ser que la iglesia hace un mal trabajo. Será porque no entiende este principio, que la iglesia hace un mal trabajo. Porque trae a la gente como invitados. Te invito a la iglesia. O sea, ¿cómo así que te invito a la iglesia? No, no debes invitarlo a la iglesia. Debes decirle por qué debe venir a la iglesia. Porque necesita de Cristo. Porque necesita ser salvo. Porque necesita nacer de nuevo, como Pablo le dijo a Nicodemo. Porque necesita la vida eterna que Dios está ofreciendo. O sea, esa persona necesita a Dios. Y tiene que venir a la iglesia porque él necesita de Dios. Entonces tú no le puedes decir, te invito a la iglesia, porque la persona, mira la mente. Tenemos que saber educar a las personas cuando le hablamos de Cristo. Tampoco le voy a decir, acompáñame a la iglesia. No, porque la mente lo primero que va a decir, me está invitando, para que lo acompañe, para que, bueno. Y entonces toda iglesia que lo invita por ahí se va porque lo invitaron para que acompañe. No, yo hoy me fui a acompañar para acá. El otro dice, yo me fui a acompañar para el otro lado. Ahora, si la persona entiende que esta es una empresa y que Dios está buscando obreros para que trabajen dentro de esa empresa, tanto el que va a buscar los obreros, porque Dios nos ha dado también a nosotros ese poder y esa autoridad de buscar obreros para la viña, entonces pues nosotros no le vamos a decir te invito, nosotros no le vamos a decir acompaña, nosotros le vamos a decir vamos a servir a Dios en la empresa de Dios, vamos a trabajar para Dios. Amén. Y pues yo les cuento como testimonio que en el momento que yo entendí esto, decidí servirle a Dios, porque también hay que dejar muchas cosas, hay que dedicarle tiempo, porque imagínate tú, una persona que dice voy a trabajar en una empresa, pero está trabajando también con otra empresa. Entonces, ¿cómo va a servir al mismo tiempo a dos empresas? Por eso Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. Porque tú no puedes trabajar en dos empresas al mismo tiempo. Hay personas que trabajan el mediodía en una empresa y por las tardes en la otra, o trabajan de lunes a viernes en una empresa y sábado y domingo se van a trabajar en otra empresa, pero eso es en lo secular. Pero aquí cuando Dios te llama a servirle en su empresa, tienes que trabajar solo y exclusivamente para Él. Amén, hermano. Porque Él necesita todo tu tiempo. Él necesita que trabajes los 7 días de la semana, los 31 días del mes y los 65 días del año. Dios quiere que trabajes para Él. ¿Sí? Entonces, tú no puedes trabajar en otra empresa si vas a trabajar para Dios. Él pide exclusividad. Amén, hermano. Ese es otro tema, no quiero ahondar en eso, pero Él pide exclusividad. Entonces ya estás trabajando en la empresa del Señor. El Señor es muy serio. Si el Señor te pone un horario, si el Señor quiere que tú aprendas esto y esto y esto, y te pone gente, líderes para que aprendas. Yo recuerdo cuando llegué a cierta empresa a trabajar, yo no sabía nada, pero el que contrataba el personal dijo, ¿quieres trabajar? Yo le digo, sí. ¿Estás seguro? Sí, señor. Yo todavía tenía
17, 18 años creo, no recuerdo bien. Y él dijo, bueno, listo, este mes te vamos a poner a prueba. Ah, bueno, está bien. Me puso a prueba ese mes. Y ese trabajo era pesado, había que cargar cosas pesadas. Y yo ahí las piernas me temblaban, pero ahí hasta que me fui acostumbrando al trabajo pesado. A la vuelta de 3 meses yo ya le cogí el maní, como dicen ustedes, y ya a trabajar. Y el jefe me vio que trabajaba, que no perdí el tiempo, que estaba ahí haciendo mi trabajo, le gustó. Y el jefe me dijo, quédate. Entonces, pero así como había gente que le hacía el trabajo, había gente que no. Como le digo, estaban los que eran hijos o yernos o familiares de los jefes. Y tú así los vieras sentados, no podías decir nada. Y eran los primeros que iban a cobrarle el sueldo a la oficina. Y eran los primeros que les pagaban. Y ganaban más que los que realmente estaban produciendo. Ellos no producían nada, pero ganaban más. Y a veces ese tipo de gente viene también a los pies de Cristo. Y el Señor dice en su palabra que el obrero, o sea, el que trabaja, es digno de recibir salario. Pero el que no trabaja, dice el Señor, ni siquiera tiene derecho a comer. Imagínate, el que no trabaja, que no coma.